imaginás eso? Casi una tortura. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar inmediatamente con el primer tema, el caso sospechoso de la viruela del mono. ¿Qué es viruela del mono? ¿Por qué está esta sospecha de un primer caso en Santa Cruz? Nota y lo hablamos. Es similar al virus de la viruela humana, que es una enfermedad que se consideró erradicada pues, a primeros de los años 80. Es un caso sospechoso, vuelvo a decir, es un caso sospechoso aún no confirmado. La alerta en el personal médico inició a las 18 horas de este miércoles. Un paciente de 26 años de edad en Santa Cruz reportó al menos 4 síntomas de la viruela del mono. El paciente tuvo contacto hace 10 días con personas que llegan del exterior, contacto estrecho, lógicamente. Aparece con fiebre, dolores musculares, dolores en todo el cuerpo, pero hace 3 días le sale a este paciente lesiones en la piel, importantes lesiones en la piel, sobre todo en la palma de las manos, en la planta de los pies y en la cara, también en el torso. Es el primer sospechoso de esta enfermedad en nuestro país. Habría tenido contacto con 2 personas que llegaron desde España. El CEDES de Santa Cruz ya visitó el centro de salud de Elvira Wunderlich, donde se halla internado el hombre. El paciente ha ido a jugar fútbol a una cancha de fútbol, ¿no? Ha tenido reuniones con amistades, entonces estamos en la parte de epidemiología. Nos corresponde aislarlo, investigar y obviamente alertar al todo el sistema público y privado de que si aparecen este tipo de lesiones hagan el reporte correspondiente. La muestra para confirmar o descartar la viruela del mono en Bolivia es enviada a Argentina, ya que nuestro país no cuenta con reactivos para analizar este tipo de muestras. La muestra específica es un PCR en tiempo real, el cual la toma de muestras el CROP lo manda al país vecino de la Argentina y esperamos nos llegue el resultado. En este periodo el paciente va a tener que estar aislado en el centro de salud. Bueno, el contagio de esta enfermedad es a través de fluidos, a través de un contacto estrecho, a través del toque de la piel, de lesiones entre piel y piel, a través de relaciones sexuales, a través del toque o contacto directo o indirecto con la sangre. Por eso le digo, son contactos estrechos que tendrían que haber entre una persona y otra para poder contagiarse de esta patología. Sin embargo, se prevé que hasta la próxima semana se tengan los insumos necesarios para hacer los análisis de la viruela del mono. Pero desde el Colegio Médico de Bolivia cuestionan el actuar del gobierno, ya que no se tendría una estrategia. Eso es algo lamentable. Tenemos ese paciente que ha llegado hace 10 días del exterior, ha tenido supuestamente contacto con alguna de estas personas que tenían esta enfermedad, pero hasta el momento no se tiene ya el diagnóstico definitivo. Esperemos que no sea así, esperemos que sea otra patología, pero de darse el caso, pues lastimosamente el país ha sido muy rápido una vía de llegada de la viruela del mono. Hace algunos días el Ministerio de Salud activó la alerta epidemiológica. Además, los sedes de diferentes departamentos activaron las alarmas para evitar que la viruela se extienda en el país. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es la reacción que han tenido los países europeos ante este brote de viruela del mono. Uno de esos países ha tomado la determinación de hacer una cuarentena para los enfermos de viruela del mono. Bueno, que debe ser, ¿no? Encerrarlos. Sí, están aislados. De hecho, esa persona que es caso sospechoso, este joven de 26 años en Santa Cruz, también está aislado en un centro hospitalario. Al parecer su familia también. También, sí, con el que tuvo contacto, sí, con las personas que tuvo contacto. Lo que sucede, a ver si están de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, está pasando algo muy parecido a lo que sucedió con los primeros días del coronavirus. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo con las enfermedades. Digo, el desconocimiento que tenemos todos de qué es la viruela del mono, el pánico, ¿no es cierto? Una vez más, están, por ejemplo, ahorita TikTok está inundado con noticias de viruela del mono. Facebook está inundada con noticias de la viruela del mono. Y te apuesto que son personas que a partir de los 80 o han nacido o eran niños cuando ya no había vacuna. Total. Por desconocimiento. A ver, pero es que era una enfermedad erradicada en teoría. Claro, pero para quienes hemos recibido todavía la vacuna contra la varicela, hemos enfermado con viruela, ojo, los síntomas que tiene la viruela son parecidos a los del COVID. ¿En serio? Dolor fuerte muscular, ¿te acuerdas? Sí. Nos dolía el cuerpo, nos dolía mucho la espalda, aquí duele el cuerpo, fiebre altísima. En el de la viruela del mono. También. En la de la viruela del mono. La única diferencia, deberíamos hacer las erupciones. Claro, ¿no? Que sale en la piel, en el vejiguitas con líquido, ¿no es cierto? Que pican, y si uno se rascaba, te quedaba luego un hoyito. Sí. ¿No? Ahora les comento que yo estaba escuchando las declaraciones de un representante del CEDES que dice
dice el por qué no sería o no tiene la potencialidad de una pandemia. Ajá. No se alarme. Exacto. No tiene las características para volverse una pandemia. 1. 2. El contagio es diferente, es de contacto directo. 3. La forma en la cual se podría hablar de pandemia es muy diferente a la del COVID. Así que son hechos complejos. Pero esto del contagio. Entendamos. Pero de todas maneras, ellos están sugiriendo las mismas medidas que se tienen para el COVID. Es que la higiene es para todo. Pues, no, hay otra cosa. El contagio es directo. Saliva, fluidos, secreciones. Para salmonela, por ejemplo, lo mismo. Un poquito para poner en contexto con respecto a la viruela y no confundirlas a las enfermedades. Ajá. La viruela es una enfermedad que ha quedado erradicada del mundo. La viruela humana. En realidad quiero decirles una cosa. La única enfermedad que hemos logrado erradicar como humanidad. Porque la polio también se fue erradicada, pero está volviendo. Es que nunca fue erradicada, y en algunos países africanos continúa e incluso hay brotes. Está habiendo brotes. Pero la única enfermedad que hemos logrado como humanidad, todos nosotros, a través de la vacuna, erradicar fue la viruela, que el último, la OMS la consideró erradicada en 1980. Exacto. En el 77 se dio el último caso, pero para que se den una idea. Hablemos con la doctora María Bolivia Rote, directora nacional de seguros a corto plazo del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches, qué gusto verla. Usted nos va a poder dar... Usted nos va a poder dar un poquito más de detalles con relación a esta viruela para que también la población se tranquilice. El por qué no puede llegar a ser epidemia, por ejemplo. ¿Por qué, doctora? Tenemos, nosotros ya como ministerio hemos emitido la alerta sanitaria para que todos estemos, en todos los departamentos del país y todos los sedes, estén alertas a posibles casos sospechosos. Nosotros en este momento solo tenemos un caso sospechoso, uno solo en Santa Cruz, con el cual estamos haciendo, se ha hecho todo el cerco epidemiológico, se ha hecho el diagnóstico por clínica y por nexo epidemiológico. En este momento es un solo caso y es solamente sospechoso. Estamos haciendo todo lo que es necesario, todas las acciones necesarias en el ministerio para tener todos los medios necesarios para estar alertas y poder diagnosticar si hubieran otros casos sospechosos. Por el momento, este caso estamos tomando las muestras, se está haciendo los diagnósticos diferenciales, puesto que la viruela símica es muy parecida a otras enfermedades exantemáticas, por ejemplo el caso de la varicela o del herpes o del lintético. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales y una vez que hayamos hecho estos diagnósticos diferenciales también hay que agotar todos los medios diagnósticos laboratoriales para poder determinar si es o no verdaderamente un caso de viruela símica. Doctora Roth, si me permite, por favor, Denise Quiroga la saluda. Muy buenas noches. Doctora, hablemos un poco de la vacuna contra la viruela humana, que dice que se reduce en un 85% la posibilidad de tener un contagio. He escuchado, se ha visto también en las redes sociales que hay muchas madres de familia que están preocupadas porque sus hijos no recibieron esa vacuna y que no se encuentran esas vacunas en el país. ¿Se están realizando algún tipo de gestiones para poder adquirir la vacuna? Bien. La vacuna no se produce en el mundo, sino desde el año 1980. Evidentemente, aquellas personas que han sido inmunizadas contra la viruela, que en este momento tienen entre 40 y 50 años o más años, sí tienen un 85% de posibilidades de tener inmunidad, debido a que el virus de la viruela clásica es, si me permiten el término, es genéticamente muy parecida al virus de la viruela símica o la viruela del mono. Entonces sí, estas personas pudieran tener una inmunidad natural porque han sido inmunizados. Pero es una vacuna que no se produce desde el año 1980 en el mundo. Solamente existen 3 laboratorios en el mundo que la están produciendo en muy baja cantidad porque fue erradicada la viruela del mundo entero. Entonces por eso que ya no se produce más la viruela clásica, ¿no? Entonces, Bolivia va a evaluar, nosotros en el gobierno evaluaremos, como les digo, en este momento solo se trata de un caso sospechoso, ni siquiera hay una confirmación de diagnóstico, se va a evaluar y se tomarán todas las medidas necesarias
en caso de que se confirmara un brote de viruela símica en el país, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Doctora, sobre este tema, enseguida creo que Pame también tiene una consulta. Creo que las recomendaciones son muy importantes, que la gente esté bien informada, que evite informarse en redes sociales, que evite seguir y compartir cadenas. Era lo mismo que se hablaba, ¿no?, por WhatsApp, para desinformar a la gente. ¿Cuáles serían las fuentes óptimas para que la gente pueda ingresar información y para tener cuidados? ¿Qué cuidados debe tener la población en este momento ante el posible brote de esta viruela del mono en nuestro país o en Sudamérica? Bien, en primer lugar, hoy hemos podido observar una enorme infodemia. Yo decía alguna vez cuando me entrevistaban, cuando estábamos en el proceso del brote importante de COVID-19, cuando estábamos en la tercera y segunda ola, que la infodemia es mucho más peligrosa que la misma pandemia, y está pasando lo mismo. Han habido muchas especulaciones. Entonces, quizás lo importante habría que decirle a las personas que, en primer lugar, Bolivia no ha confirmado ningún caso de viruela símica, que tenemos un solo caso sospechoso que está en estudio, que los medios de transmisión de la viruela símica son las secreciones. Básicamente las secreciones se transmiten por vía sexual, se transmite por las secreciones del semen, las secreciones bronquiales, se transmite por las gotículas de la saliva, y tiene más o menos una incubación de 21 días. En este momento, los casos que se encuentran en el mundo se encuentran en 11 países del continente europeo. Son Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Suecia y el Reino Unido, quienes han confirmado estos casos. En América han confirmado casos confirmados, Canadá, que tiene 2 casos, y Estados Unidos, que tiene 1 caso. Bolivia todavía no tiene ni un solo caso. Muy buenas noches, María. Es un gusto saludarte, querida María Bolivia. Una consulta. ¿Qué señal da la OMS al poner esto como una alerta epidemiológica, ya que no es una enfermedad, como bien lo habías mencionado, endémica? No, lo que pasa es que sí es una enfermedad endémica. Lo que no está produciendo en este momento es endémica en algunas regiones. Lo que pasa es que los virus tienen la capacidad de saltar de unas regiones a otras. Y lo que estamos viendo en este momento son brotes aislados de viruela símica en varias partes del continente europeo. No tenemos una pandemia. Ahora, la viruela símica es una enfermedad, un evento de salud pública de interés internacional, precisamente por esa razón, porque es una enfermedad que puede saltar de país a país, y por lo tanto, al producirse aquello, entonces se debe mantener una alerta sanitaria para que los países estén alertas al recibir potenciales o posibles casos infectados de esta enfermedad y puedan tomar medidas epidemiológicas tempranas, así como también medidas de contención del brote, pero también de atención al paciente. Por eso es que cuando hay eventos de salud pública de importancia internacional, el Reglamento Sanitario Internacional, que es un reglamento que le hemos firmado todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, nos manda a que inmediatamente se produzca esta alerta sanitaria. Doctora, pero eso no significa que estemos frente a una pandemia, ni mucho menos. Doctora, ¿qué tenemos que hacer como país? ¿Tenemos que tomar algún tipo de previsión? ¿Esperar? ¿Ser cautelosos? Me quedó clarísimo lo de la infodemia, totalmente. No informarse por grupos de Telegram, por favor. Ahí radica, si existiese un nido de mentirosos, indudablemente ahí está. No informarse por grupos de Telegram, informarse a través de medios que gocen de credibilidad, que tengan fuentes chequeadas. Por favor, dejen de compartir información por WhatsApp. Nos quedó claro. Ahora, como país, Doc, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo o esperamos? Ya estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Emitir la alerta sanitaria para que todos los servicios de salud departamentales y los servicios de salud de todo el país
tanto del subsistema público como del sistema privado, del sistema de la seguridad social, estén alertas ante cualquier caso que tenga signos, sintomatología que podría sospechar una viruela símica. Esta es una alerta sanitaria. La alerta sanitaria también establece la notificación obligatoria de toda persona sospechosa que tenga signos de sintomatología. Inmediatamente después se hace lo que estamos haciendo con nuestro paciente sospechoso en Santa Cruz, hacer la valoración clínica, hacer la ficha epidemiológica y proceder al diagnóstico diferencial y posteriormente al diagnóstico laboratorial, que en última instancia es el diagnóstico definitivo. Nos va a determinar si es o no viruela símica. Bolivia ha tomado ya contacto con otros países de la región, el caso de la República Argentina, con quienes tenemos un amplio convenio de cooperación sanitaria. Las muestras, la muestra de este paciente va a ser enviada a la República Argentina para ser analizada en el Instituto Ardis Malbrán, que tiene la capacidad diagnóstica, digamos, instalada en este momento, y nos resulta mucho más cómodo en este momento mandar a la Argentina, pero también se están haciendo las sesiones necesarias para que Bolivia pueda proveerse de los medios diagnósticos necesarios para poder diagnosticar con fiabilidad, prontitud y oportunidad los potenciales o sospechosos o probables casos que puedan llegar al país. Doctora, algo que me llama la atención con relación a la aparición de estas pústulas en el caso de la viruela del mono es que aparecen en la cara, en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿verdad? Siendo que la viruela humana, la que hemos vivido en los años 60, 70, aparecía prácticamente en todo el cuerpo, en la barriga, en la espalda, en la cara, en los brazos. Claro, por eso es que nos pintaban los ojos incluso de negro para que, como decían las abuelitas y la mamá, para que no ingrese a los ojos. Hay esa diferencia, ¿verdad? Pero también estoy viendo estas imágenes donde estamos viendo estas mismas pústulas en parte del cuerpo. Sí, o sea, la enfermedad de la viruela del mono se presenta inicialmente con un cuadro clínico descrito por la presencia de exantemas. Sí. Y pústulas, o sea, primero son ronchitas, sí, que luego se llenan de líquido y luego tienen una costra, y es en el momento de la costra que esto se vuelve contagioso. Principalmente en palmas de las manos, como usted ya lo ha dicho, en plantas de los pies, en la cara, que son, digamos, el patognomónico de la viruela símica. Pero también se puede presentar en el cuerpo. De hecho, uno de los diagnósticos diferenciales es justamente el herpes zóster, ¿no?, que se presenta en el tórax, en el trayecto de los nervios intercostales. Entonces, se presenta también con un cuadro febril, malestar general, y es además autolimitada, ¿no? Es una enfermedad autolimitada con todas las enfermedades virales. Doctora, ¿y cuál vendría a ser el tratamiento para combatir la viruela del mono? Son los antipiréticos para la fiebre y el malestar general, y medidas de sostén, porque con las enfermedades víricas que son así, como la viruela, la varicela, el sarampión, ustedes saben que no tiene un medicamento específico, solamente se utilizan las medidas de sostén. Entonces, hay un periodo de invasión que dura entre el día 0 y el 5. Hay un periodo de erupción cutánea que dura entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre, cuando empiezan la fase exantemática, ¿no?, la fase de las ronchitas, etcétera, y luego se convierten, como le decía, en lesiones de base plana a vesículas, que se produce aproximadamente a los 10 días de la enfermedad, y la eliminación completa de las costras más o menos puede tardar 3 semanas. Lo que quiere decir que entre los 10 días, el momento de las costras es el momento infectante. Pero es así más o menos cómo se presenta. El número de las lesiones varía, doctora, que pueden ser muchas o pueden ser muy poquitas, ¿no? Eso depende ya del sistema inmunitario de cada persona. Doctora, ya para concluir, agradeciéndole por supuesto por su tiempo, por la apertura a responder nuestras consultas, creo que por la importancia voy a seguir por ese lado. Hablábamos de la infodemia y qué hacer, qué no hacer. Ya estaban hablando de remedios caseros, por cadenas de WhatsApp, etcétera, lo cual descarten, por favor. Entonces la línea es la siguiente: en caso de, porque se sabía, cuando tienes coronavirus,
o te da los síntomas, tomas ibuprofeno. O sea, ya había como una logística de qué hacer conforme pasaban los meses. En este caso es muy a priori todavía, pero ¿qué debería hacer una persona que tiene inicialmente la sintomatología antes de acudir a un médico, digo, en los primeros días de estos síntomas, para evitar, digo, este tema de la infodemia? Bien, lo primero que hay que considerar es el aspecto epidemiológico. Las personas que pueden contagiarse con viruela símica son aquellas personas que hayan estado en contacto con personas que procedan de países donde ya se han confirmado los casos. Vale decir, los países de Europa que le he mencionado y en el caso de América, Canadá y Estados Unidos. Tiene que haber estado en contacto estrecho y haberse contacto estrecho con el paciente, con la persona que tenga la posible enfermedad, pero también con sus secreciones, ¿no? Entonces, si empieza a tener malestar general, lo que tiene que hacer es asistir a un centro de salud, no automedicarse, porque lo más importante es corroborar el diagnóstico. Claro. Como es una enfermedad viral exantemática, se puede confundir con otro tipo de enfermedad. La más común, la varicela. Pero también puede ser impétigo, también puede ser herpes zóster, con lo cual no es aconsejable que las personas ni se automediquen ni utilicen medicación casera. Lo que tienen que hacer es acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, puesto que al haber esta alerta epidemiológica, los médicos del centro de salud tienen la obligación de notificar inmediatamente al Ministerio de Salud para que se actúe. Pero quiero repetir y quiero ser enfática en esto y quiero dejar en claro el hecho de que en Bolivia no existe a la fecha ningún caso confirmado de viruela símica. Tenemos solamente un caso en Santa Cruz sospechoso. Al cual se le está haciendo diagnóstico diferencial y posteriormente investigaremos laboratorialmente la posibilidad o no de que sea viruela del mono. Doctora Rote, gracias. Gracias por sus palabras, gracias por la información que nos ha dado y pues será hasta una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Miriam, y a todos ustedes un saludo grande. Que le vaya muy bien. Gracias. Lo importante es, creo que recién lo decían, no empezar con el tema ese de medicinas caseras, alternativas. O lo que manda la tía al grupo de WhatsApp, ¿no? Claro. Póngase menjunje de caracol. Me llegó un mensaje de que si mezclas mertiolate con caracol machacado y ahí tenés la cura para la viruela del mono, ¿viste? Por favor, les pido no hacer caso a los grupos. Y tampoco que la gente lo confunda con lo que hablaba justamente la doctora del herpes, ¿no? O sea, autorrecetarse a ciclovir o qué sé yo. O antibióticos. Exacto, en realidad la gente tiene que acudir al médico y perder este miedo, que es lo más importante. Ahora, yo estaba buscando la información porque no logré hacerle la pregunta sobre la tasa de letalidad en esta enfermedad. Es baja, ¿no? Es casi nula. Sí. Que versus la viruela normal era 30%, por si acaso, para que sepan. Así 30% era la tasa de mortalidad. Exacto. Bueno, lo primero, a ver, antes de que concluyamos con el tema, es... Sí va a tener mucha picazón, ya lo sabe, no hay que rascarse. Dolor. No hay que rascarse, es lo primero, le va a picar, pero no hay que rascarse porque justamente estos granitos, estas vejiguitas, posteriormente tienen que secarse y caer. Ah, ya, pues, cuidado con pincharla. Bueno, eso precisamente nos va a aclarar un doctor, un especialista, porque en este momento nos vamos a ir hasta Santa Cruz con nuestro periodista Elton Maizay, que se encuentra con el doctor Erwin Virués, director del CEDE Santa Cruz, precisamente, para conocer un poco más acerca de estos detalles. Ya estábamos escuchando un poco más acerca de los tratamientos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, qué es lo que deberíamos hacer, de qué manera se realiza este tratamiento contra la viruela del mono y cuánto tiempo sería el periodo para que esta enfermedad pueda trascender. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy cordial. Sí, evidentemente hemos reportado en Santa Cruz un caso sospechoso. Evidentemente se ha hecho todo el control de acuerdo al protocolo emitido por el Ministerio de Salud. Ya, y el paciente está en aislamiento en un establecimiento de salud. Consideramos que, como toda enfermedad viral, no tiene un tratamiento específico. Es una enfermedad que ya ustedes lo manifestaban con una bajísima letalidad, con una forma de contagio muy directo.
¿ya? Y que hace que evidentemente los expertos puedan descartar pues que se esté ingresando en una epidemia con esta enfermedad. El tratamiento es sintomático, hay algunos retrovirales que se utilizan en otras enfermedades virales como el HIV que podrían también paliar la sintomatología y la evolución y la progresión de la enfermedad. Doctor, hacerle una consulta, ¿cuál es el estado de este paciente sospechoso? Y también si es que se lo está aislando junto a su familia. Es la información que se manejaba. Bueno, una vez tomamos conocimiento del caso, se activa un protocolo de vigilancia epidemiológica. El paciente precisamente se encuentra en buen estado de salud. El último reporte que acabamos de recibir no existe una progresión de la enfermedad, está en una fase de regresión. Muy bien. Todos los contactos que el paciente ha tenido, se ha realizado sus fichas epidemiológicas, se está haciendo un aislamiento domiciliario y el reporte que tenemos de todo el equipo es que precisamente, aunque existe cierta resistencia a la información de algunos contactos, pero le vuelvo a manifestar, está la situación controlada, estamos esperando los resultados que se han enviado al CENEPROC y por supuesto al Ministerio de Salud para que se hagan a la brevedad posible y podamos descartar otras enfermedades que también son eruptivas y que tienen el mismo comportamiento. Doctor Virués, muchas gracias. La información que nos da nos tranquiliza, hay que esperar, no hay que alarmarse, si es que estaremos pendientes de ya la confirmación o en todo caso desistimiento de que se trataría de un caso positivo o confirmado. Seguimos con el caso sospechoso. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes.